Ok, buenas tardes. Nos encontramos aquí en otro episodio del podcast científico. Esta vez nos encontramos con el doctor Jesús David Guerra Lyons. Y bueno, pues él está ahorita trabajando en la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia. Hemos sido muy privilegiados aquí en la universidad, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, porque nos vino a impartir un curso relacionado con la lingüística sistémica funcional y la enseñanza de lenguas. Entonces, pues bienvenido, doctor. Gracias Sandra. Y bueno, yo creo que estoy más que honrado de poder venir a una universidad tan prestigiosa como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y compartir con personas tan excelentes, tan excelsas, tan académicamente dedicadas. Bueno, he aprendido muchísimo de ustedes y además me he llevado una sorpresa muy grata con Puebla. Es una ciudad hermosa, con una arquitectura fascinante, una gastronomía exquisita y una vida cultural que ahora me doy cuenta que necesito volver varias veces Ok. para poder realmente disfrutar plenamente de Puebla. Definitivamente sí, esperamos que regrese más y sobre todo para compartir su conocimiento con nosotros aquí en la universidad. Y bueno, pues les cuento que tenemos a un profesor investigador muy joven. El doctor tiene 34 años y está haciendo investigación relacionada con la lingüística sistémica funcional. Y seguramente este ha sido una trayectoria muy larga profesionalmente hablando. ¿Le gustaría contarnos un poquito más acerca de todo el proceso que usted ha tenido que hacer para poder llegar hasta donde está? Y sobre todo, ¿cuál es el puesto que ahorita usted tiene en la universidad para poder impartir clases de lingüística aplicada? Bueno, esa es una pregunta interesante. Yo creo que, bueno, como tú lo mencionas, soy relativamente joven. Yo me defino como un académico emergente, un académico que está construyendo su camino en la academia y que ha tomado la lingüística, puntualmente la lingüística sistémico-funcional, como su línea base de desarrollo. Bueno, yo desde muy joven he tenido una inclinación y una pasión por todo lo que tiene que ver con la lingüística educativa. Incluso en mi bachillerato, en Colombia le decimos bachillerato, y hubo un énfasis en pedagogía. Yo soy bachiller pedagógico de una escuela normal. En Colombia las escuelas normales son las que están especializadas en la formación de maestros. Entonces, luego de terminar mis estudios de bachillerato pedagógico, me fui a estudiar licenciatura en educación con énfasis en enseñanza del inglés. Este fue un programa que duró 5 años. Está considerada como una de las mejores licenciaturas de Colombia y Latinoamérica. Mal, modestia aparte, claro está, Sí. eh, con personas de altísimo calibre académico, como José David Erazo, por ejemplo. Y bueno, de allí trabajé un tiempo como docente de inglés en primaria y bachillerato. Fue una experiencia única porque me permitió tener un contexto real desde el cual tener reflexiones y poder construir algunas de las primeras preguntas que me llevaron por el mundo de la academia. Luego me fui a hacer la maestría en enseñanza del inglés a la Universidad del Norte en Barranquilla. Y allí estuve trabajando en una tesis sobre un tema que, bueno, es relativamente poco conocido. Es el tema de cómo construimos lo que se conoce como intersubjetividad. Es decir, esos espacios comunes para aprender, esos espacios horizontales, esos espacios de acoplamiento cognitivo y emocional a través de las tareas de escritura. Entonces, fue, digamos, mi primera experiencia de investigación formal. Y allí también tuve la oportunidad de participar en un colectivo de investigación que se llama Urdimbre. Y allí fue mi primer encuentro con la lingüística sistémico-funcional. Porque ahí estaban personas como Gillian Moss, Norma Barletta, Diana Chamorro, que bueno, ya habían publicado libros, ya habían hecho investigaciones sobre los textos escolares, sobre el discurso de la ciencia. Y bueno, al principio fue bastante complejo porque pues, yo estaba bastante joven, nunca había escuchado hablar de lingüística sistémico-funcional, pero en ese grupo se dio la dinámica que me permitió a mí apropiarme conceptualmente, eran bastante pacientes con mis inquietudes, con mis preguntas, y bueno, fue un proceso también de mucha lectura autónoma, de mucha reflexión.
Y bueno, empecé a trabajar como profesor de lenguas en la Universidad del Norte. Luego ya fui profesor asistente del Departamento de Español. En 2017, bueno, obtuve una beca para hacer mi doctorado en la Universidad Politécnica de Hong Kong. Wow. Eh, bueno, principalmente porque allí, bueno, antes de irme a hacer el doctorado, conocí a un académico muy prestigioso en la lingüística sistémico-funcional que llegó al Congreso ALSFAL, que es el Congreso de la Asociación de Lingüística Sistémico-Funcional de Latinoamérica. Entonces yo estuve como bueno, acompañándole mucho a lo largo del Congreso y él me animó a que participara de este programa de becas. Estoy hablando del profesor Christian Matheson. Wow. Entonces, bueno, en 2017 me voy para Hong Kong. Por supuesto fue una experiencia fascinante desde todos los puntos de vista. Es una cultura bastante diferente de pronto de las culturas latinoamericanas. Toda la instrucción fue en inglés. Algunas personas me preguntan si aprendí chino cantonés o chino mandarín. Y afortunadamente no. Porque bueno, primero no hubo mucha necesidad. Tú sabes que una de las fuerzas que te impulsan a aprender una lengua es la necesidad y realmente no la tuve porque, bueno, es una sociedad plenamente bilingüe. Bueno, en el doctorado estuve investigando sobre el discurso bueno, el cambio diacrónico en el discurso, es decir, cómo cambia la forma como escribimos a medida que vamos construyendo precisamente trayectorias académicas. Entonces realicé un corpus y le apliqué algunas técnicas de análisis y bueno, de eso salió un artículo hace poco. Bueno, regresé a Colombia. Bueno, parte de la pandemia también me tocó durante el doctorado. Entonces, bueno, pero se dieron las cosas, muchas ganas de terminar prontamente y regresé a Colombia en 2021, ya con mi título. Y desde entonces soy profesor investigador del Departamento de Español de la Universidad del Norte. ¡Qué Sí, padre! sí. Aparte, una duda, ¿cuándo conociste al doctor Mathisen? ¿Fue en el ASFAL 2018, en el ASFAL 16. 2016? Ah, fue El, un poco antes. lo hicimos en Barranquilla. Ah, mira, Entonces, bueno, eh, digamos que él me motivó a aplicar a la a una beca. beca de investigación. Y aparte todo cuadró porque fue justamente cuando lo conociste y dicen por ahí por algo pasan las cosas y fue ahí donde empezaste ya a crecer un poco más en esta área de la lingüística sistémica funcional. Pero de acuerdo a lo que nos cuentas, Jesús, tu primer contacto fue entonces durante la maestría. Uh -huh. ¿Ha cambiado tu visión de cómo lo veías en la maestría, cuando fueron los comienzos de tu contacto con este sistema de análisis o ha sido el mismo ahora que ya tuviste tu doctorado y aparte ya te has especializado? Bueno, yo creo que hoy por hoy comprendo la lingüística sistémico-funcional no como una teoría, sino como una familia de teorías. Es una forma distinta de hacer lingüística. Es una lingüística que, como decíamos en el taller, tiene una perspectiva integracionista, donde estás invitada a mirar los fenómenos lingüísticos dentro de su ecosistema cultural. Quizá en mi primer encuentro no tenía quizá el bagaje o la amplitud de perspectiva para verlo de esta manera. Iniciábamos, bueno, con un análisis, en aquel entonces estábamos haciendo un análisis del uso de la valoración en los textos académicos. Entonces, bueno, como recordaba en ese entonces, pues era bastante complejo para mí ver el lenguaje de esa manera, porque digamos que en la licenciatura lo que predominaba era teorías, se podría decir, bueno, una visión del lenguaje como competencia, ¿verdad? Estaba muy en boga esta noción de competencia comunicativa, aunque bueno, ya yo había tenido un contacto con las perspectivas socioculturales del aprendizaje, Vygotsky. Bueno, yo era bastante cercano a sus teorías durante la maestría y eso creo que facilitó o creó el puente para una visión del lenguaje como recurso de significación. Pero definitivamente creo que todos los días la redescubro, todos los días Claro. redescubro la teoría y
la entiendo como un recurso también para hacer enseñanza, un recurso para aplicación en distintos contextos. Y considero que tiene ese potencial como teoría aplicable para responder a inquietudes de diversa índole. Qué bonito. Bueno, pues es súper interesante y algo que me gustó mucho, como mencionaste en el taller, es como tú ves la lingüística sistémica funcional como un nombre, tal vez un concepto que se le da a diferentes, ¿no?, áreas de análisis, a diferentes eh, sistemas de análisis, como mencionas la valoración, Ujú, y que es un contacto muy amigable, creo yo, para empezar con la lingüística sistémica funcional, que ya te empieza a llevar por estas tres metafunciones, no ujú. solamente como en un sentido, y bueno, pues eso estuvo muy interesante. Aparte que en el taller el doctor Jesús nos llevó a poder integrar, como él lo mencionó, la lingüística sistémico-funcional como profesores de un idioma, en este caso inglés, francés, náhuatl, ¿no? Porque hubo participantes de varias áreas. Y bueno, doctor, quisiera preguntarle acerca de algún proyecto de investigación reciente en el que Ujú. esté usted trabajando y algunos, tal vez, resultados previos o algo que podamos determinar por ahora. Bueno, soy un académico, digamos, en inicio de carrera. Entonces, parte de lo que tomas como base para tu investigación en inicio de carrera es precisamente la investigación doctoral que realizaste. Entonces, de ahí he sacado un artículo, otro que está en construcción. Este salió en el Journal of Historical Social Linguistics, precisamente sobre el cambio en la forma como se construye la identidad de los académicos en el discurso a lo largo de su vida. Entonces es un artículo que les invito mucho a leer y por supuesto a citar. Claro. Y bueno, a partir de ahí he estado en dos proyectos con financiación interna. Un proyecto que, bueno, apenas estamos en la fase de procesamiento de datos y que tiene que ver con la forma como los jóvenes colombianos, los líderes y las lideresas juveniles colombianos construyen su discurso desde la proposición y desde la argumentación. Entonces creamos un corpus bastante representativo, en el cual aprovechamos un evento que se dio por primera vez en Colombia, y es que los jóvenes pudieron crear unas asociaciones llamadas consejos juveniles. Entonces pudimos acceder a las propuestas que los jóvenes y las lideresas juveniles utilizaron en sus campañas. Y es una manera bastante orgánica de ver cómo las literacidades de los jóvenes se dan en contextos de participación cívica. Entonces, bueno, es un poco complejo, incluso tuvimos ayuda de una persona experta en computación, en programación, para poder realmente pasarlo a formato de corpus. Y entonces estamos ahí como en esa fase de procesamiento y estamos trabajando en eso. Otro proyecto estuve trabajándolo con la doctora Lina Trigos. Ella es especialista en todo lo que tiene que ver con literacidades críticas, todo lo que tiene que ver con estudios de nuevas literacidades. Entonces hicimos un proyecto muy bonito donde a través de lectura de cuentos infantiles hacíamos pedagogía crítica de la literacidad en una institución educativa del área metropolitana de Barranquilla. De eso tenemos un capítulo que salió hace poco y estamos trabajando en otras publicaciones. Entonces, así en cuanto a proyectos concretos están esos, que ya están, digamos, en fase de cierre. Bueno, tú sabes, los proyectos tienen una fase de recolección de datos, procesamiento y luego es que vienen las publicaciones. Pero sí, estamos muy, muy contentos con esos proyectos. Qué bueno, es un proceso muy largo el hacer investigación. Es un proceso que lleva a veces años en poder hacer u obtener un resultado. Entonces, definitivamente tener ya dos conclusiones, tal vez no tan tajantes, pero que van en camino hacia un Ujú. artículo, Sí. creo que es muy nutriente. Ujú. Y también creo que le gustaría mucho a la audiencia que si existe la posibilidad de algún artículo de Open Access o que a lo mejor pueda compartir con nosotros, pues Sí, con gusto lo compartimos en la página del podcast. claro que sí. Y bueno, pues qué gusto escuchar de estas investigaciones, doctor.
Por último, me gustaría preguntarle algún consejo. Normalmente a nuestros invitados les pedimos un consejo para los jóvenes investigadores, sobre todo la población que va enfocada más hacia su área de investigación, Ujú. pero usted es también muy joven. Entonces, ¿qué nos podría usted recomendar para chicos que están empezando a nivel maestría, a nivel doctorado, o que tal vez van encaminando su investigación hacia ahí, Ujú, hacia la misma área de la lingüística aplicada? ujú. Y qué es lo que podrían ellos hacer en caso de que se les complicara este consejo para poder llegar hasta donde usted está o al menos encaminarse hacia ahí. Bueno, perfecto. Bueno, antes de responder tu pregunta en cuanto a acceso a mis publicaciones, bueno, les invito a googlearme. Ahí aparece mi perfil de Google Scholar. La mayoría de mis publicaciones están de acceso abierto. Perfecto, También en ResearchGate es verdad. me pueden escribir. De pronto, si hay alguna que sea de acceso cerrado, pues yo por ahí les puedo pasar el borrador. Bueno, en cuanto a recomendaciones, bueno, bien lo dices, soy un investigador joven. Yo creo que esta calidad de investigador joven me permite tener parte de esa experiencia reciente muy fresca en mi mente. Entonces, yo creo, bueno, lo importante, creo yo, es tener un interés orgánico en la investigación, que sea algo, un tema desde el cual ya tú tengas de pronto una experiencia, ya hayas participado de conversaciones, de debates, porque muchas veces corremos, nos afanamos a definir un área de investigación que posteriormente resulta que no nos resulta tan atrayente. Entonces yo creo que es importante que se dé ese espacio de cultivar y de descubrir tu verdadera vocación investigativa y buscar esos espacios desde los cuales ese interés investigativo puede ser cultivado, espacios que pueden ser desde los mismos, bueno, en Colombia los llamamos semilleros de investigación, no sé cómo lo llaman acá en México, Como cuerpos académicos, tal cuerpos vez. académicos, bueno, entonces buscar esos cuerpos académicos, esos semilleros, donde haya miembros de la facultad que estén haciendo investigación en esa área Así es. que es de tu interés, pero también un consejo muy concreto es que vayan a los congresos. Los congresos son eventos formativos en cuanto a los intereses y en cuanto a las identidades académicas, porque ahí es donde vas a hacer las redes, ahí es donde vas a estar al tanto con lo último de la investigación en tu área. Entonces, asistir a congresos es fundamental para poder tener esa perspectiva y además, en lo posible, hacer el esfuerzo de ir presentando lo que vas haciendo en esos congresos. No tienes que haber culminado una investigación para poderla presentar en un congreso. Puede ser una reflexión teórica frente a una temática, puede ser una revisión de literatura, puede ser una inquietud. Lo importante es que estés muy abierto o muy abierta a recibir retroalimentación, sí, a escuchar las preguntas del público y así vas creando no solamente esa disposición, digamos, académica, sino que también vas forjando una identidad y un talante como investigador que es muy importante, Claro. que lo puedas construir. Y aparte, el doctor Jesús refuerza este último consejo porque justamente hace unas semanas se encontraba en la Universidad Autónoma de México eh, y en la UNAM, y él estaba compartiendo un taller con toda la audiencia, estuvo retroalimentando y afortunadamente también vino a compartir su conocimiento aquí en la UAP. Entonces, pues creo que así es, los congresos son una muy buena oportunidad para que nosotros también podamos interactuar con expertos en el área, con personajes, profesores, tal cual como el que tenemos ahorita de invitado en el podcast y que le agradecemos muchísimo por haber aceptado el compartir su conocimiento en esta entrevista y sobre todo compartirnos un poco de usted con la audiencia y sobre todo para los jóvenes investigadores que a lo mejor, ¿no? Aún están esperando el poder indagar en esas áreas. Creo que son consejos muy buenos y que seguramente nos estarán sirviendo más adelante. Doctor, Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí en Puebla. Esperamos tenerlo de vuelta y que esté compartiendo con nosotros en otro workshop aquí
su conocimiento. Muchísimas Ojalá se gracias. dé. Gracias a ti, Sandra, y nuevamente gracias a todo el equipo académico de la Facultad de Lenguas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Yo creo que más que compartir mi conocimiento, yo he venido a aprender de ustedes y estaré más que dichoso de recibir nuevamente la oportunidad. Me encanta Puebla y veo una energía muy positiva en todos los poblanos. Entonces, bueno, ilusionado de poder volver. Ojalá que sí. Pues muchísimas gracias, doctor. Vamos a terminar aquí nuestra entrevista. Les agradecemos por ver este capítulo del podcast y nos vemos en el episodio.